En ocasiones, la relación abogado-cliente no es la mejor, no llegan a entenderse, y esto hace difícil que el profesional pueda llevar a cabo sus funciones correctamente, y por ende, el cliente no siente la confianza necesaria para que le lleve su caso. En casos como estos, lo mejor es hablar con el abogado y explicarle de buena forma que no se siente a gusto con el servicio que le ofrece o la forma en que maneja su problema y que ha decidido terminar la relación. Como estás tratando con un profesional legal, deberás realizar el debido proceso por escrito donde indiques el cambio, el cual debe estar firmado por ambos. Si te preguntas cómo hacer un escrito para cambiar de abogado, a continuación, te ofrecemos todos los detalles. Si está decidido a cambiar de abogado por no estar satisfecho de sus servicios, es necesario que despidas a tu abogado. Para ello, lo más recomendable y de acuerdo a la prontitud del caso, lo mejor es que busques el abogado que lo sustituirá antes de finiquitar las relaciones con el anterior. De esta manera, no retrasarás el proceso legal que tienes en curso y no quedarás sin asesoría legal. Verifica el acuerdo o contrato. Una de las primeras cosas que debiste realizar al momento de contratar al abogado fue firmar un contrato de acuerdo, que también se le conoce como acuerdo de honorarios o carta de compromiso. Deberás repasar las condiciones antes de despedir al abogado, ya que puede que exista alguna cláusula que debas respetar en las que se especifica cómo se debe efectuar el finiquito de la relación contractual. En el caso de que existan, asegúrate de seguirlas al pie de la letra. Recuerda que estás tratando con un abogado. Es importante que repases el contrato. De seguro existe una cláusula en referencia al pago de los honorarios en caso de que ocurra un despido o cambio de abogado. Termina el contrato. Si ya te encuentras totalmente decidido que no quieres que tu abogado te represente más, deberás hacer un escrito para revocar al abogado. Se trata de una carta en la que detallas de forma clara tus intenciones de dar por terminado la relación de asesoría y gestión, por lo que hasta ese momento necesitarás que maneje el caso y no tenga ningún contacto con las personas involucradas. La carta para despedir a su abogado deberás enviarla por correo certificado, de esta manera obtendrás el comprobante de que el abogado ha recibido la carta. En la carta deberías solicitar lo siguiente: instrucciones para el nuevo abogado, en donde debería enviar las nuevas comunicaciones del caso. Copia del expediente. En caso de haberle dado un adelanto y no haya cubierto el tiempo acordado, puedes solicitar la devolución de los honorarios no laborados. Puedes despedir a tu abogado. Sí, esto es posible, ya que se trata de una relación laboral y de servicio. Si por alguna circunstancia el cliente no se encuentra conforme, cuenta con todo el derecho a cambiar de abogado. Esto no debe suponer un problema entre las partes, puesto que deberá existir un contrato donde se defina sus condiciones, y donde debe existir una cláusula de finiquito. En un supuesto que no exista dicho contrato, solo un contrato verbal, informarle personalmente o por correo su decisión de prescindir de sus servicios legales. Cabe destacar que algunos tribunales exigen que se realice un proceso penal para revocar autorizaciones de abogados, y otros no permiten el cambio de abogado si el juicio ya está a pocos días de empezar, solo si existen razones mayores que lo justifiquen. ¿Cómo despedir a un abogado? El proceso de despedir a un abogado es muy sencillo, aunque se debe hacer con mucho cuidado y atención, pues el abogado debe tener claro que no se pretende contar más con sus servicios. Para ello es necesario ser claro al expresar los motivos e intenciones de no querer que lo represente más, sin dejar ningún margen de confusión. Antes de finiquitar la relación laboral entre usted y el abogado, asegúrese de contar con otro abogado. Luego escríbale una carta para revocar a un abogado. En dicho escrito se debe expresar de forma clara y entendible que se está dando por terminado la relación de abogado y cliente. Es indispensable que el cliente se entienda y se sienta cómodo con los servicios legales que le ofrece el abogado, a fin de encontrar un resultado positivo. Consecuencias de cambiar de abogado.
Debes tener en cuenta que al cambiar de abogado puedes tener algún retraso mientras el nuevo abogado logra conocer y estudiar todo a fondo el caso. Por otra parte, cuando despides al abogado ralentizas el proceso del caso, así como incrementas los gastos por honorarios profesionales que les tienes que pagar a ambos abogados. Si después de evaluar esto determinas que es mejor no seguir con el cambio de abogado, y que las diferencias que existen pueden ser resueltas de otra manera, también es válido. Aunque no tendrás ninguna consecuencia jurídica, debes dar parte al tribunal del cambio que estás realizando, lo que implica un trámite en el que deberás realizar por ti mismo un escrito donde revocas el abogado e indicas los datos del nuevo abogado que lo sustituirá. Desde el punto de vista legal, el cambio de abogado también es llamado como derivación de abogados. Para su ejecución deberás despedir a tu abogado actual antes de seguir adelante con el proceso. Sin embargo, una vez iniciado el proceso legal, se le deberá dar parte al tribunal debidamente por escrito, en donde se le detalle la designación del nuevo abogado, y el procurador cuando así sea el caso. Se debe esperar respuesta de parte del tribunal, ya que al recibir el escrito emitirá una providencia donde comunica a las partes involucradas que se ha cambiado el abogado. Cambio de abogado en proceso de apelación de sentencia. Como se indicó, se puede efectuar el cambio de abogado en el momento que desee el cliente, así se encuentre en curso el juicio. Sin embargo, el único momento en el que no está permitido realizar la sustitución es cuando este proceso judicial ya ha culminado. Cuando se haya emitido la decisión, y ésta no haya resultado favorable para la víctima, sí puede sustituir al abogado que le llevó el caso para apelar a la sentencia. Esta acción se deberá tomar posteriormente y se debe pensar muy bien antes de hacerlo, de manera que el próximo abogado pueda empaparse muy bien de todo el caso, así como también por los daños materiales que haya sufrido. Escrito de cambio de abogado y domicilio procesal. En muchos casos lo más estratégico es efectuar el cambio de abogado, indiferentemente del proceso judicial que se esté llevando a cabo. Es importante que exista un compromiso entre ambas partes, y si como clientes no te sientes satisfecho, lo mejor es despedir el abogado. Solo asegúrate de efectuar una mejor búsqueda y contratarlo antes de efectuar el cambio, de esta manera no te quedarás sin ningún tipo de orientación legal.